Era rozador de caña. Y ese día de que participé a la Fuerza Armada, tocaba pago. Íbamos para Aguilares a que los pagaran. Y en el despillo de la cabaña pararon el bus. Allí fuimos reclutados. Los llevaron para la cabaña en un convoy. Íbamos varios. Luego, estando en la cabaña, los llevaron para la primera brigada. Ya estando en la primera brigada nosotros, pues allí los evaluaron. Pasamos en una entrevista de revisión de todo el cuerpo de nosotros y a ver si clasificaban. Desde allí empecé yo a pertenecer a la Fuerza Armada del 89. Terminamos el entrenamiento, que fueron 3 meses de entrenamiento. ¿Allí? Allí en la primera brigada. Allí habían unos comandos de que los estaban entrenando para ir a la guerra. Luego ¿Qué año fue, camarada? En 88. De allí nosotros, cuando entramos, que pertenecían, los tiraron para el Cerro de Guazapa. Cuéntame. Allí en el Cerro de Guazapa, pues, de reclutilla, pues empezamos a tener el primer combate de que no sabíamos nosotros, pues sí los habían entrenado, pero no teníamos la técnica como poderlos abrir el juego. En ese momento yo me corté un poco. La primera salida, pues madre, era romper el hielo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué será? ¿Cómo es esto? Va con ganas, pero Sí, con miedo. Con miedo, sí. Eso, y había un chuca allí a la par mía y me dice: recluta, deja el miedo, porque empezaron unos niños de lejos a gritar: ríndanse que están rodeados. ¿Y el chuca le daba a usted? Sí, y entonces el chuca me decía: no te cortes, recluta, dele, apóyeme. Él con la 60 y yo allí, entonces, bueno, dije, no queda de otra. Y empecé a lo mismo. Bueno, solo fue como 20 minutos por ahí el juego. No, 20 minutos me dice el chuca: te vi de bastante ahuevado, ¿qué te pasa? No, primer enfrentamiento. Solo hemos terminado la instrucción y me tiran aquí para el cerro y empiezo a conocer la vida esta. Esta vida, le digo yo, de loco, va, si es de loco, vení. Se hace un puro marihuana el tipo y me dice: aquí se te va a perder el miedo. Aquí vas a morir, pero sin miedo. Bueno, lo hicimos. Me lo di, empecé yo cuando en la noche, el pijasello de nuevo. Bueno, yo ya y todos alertas, ese día no dormimos. Combatimos desde las 7 que los llegaron a atacar hasta las 2 de la mañana. Fue bonito y a la vez, pues como uno, experiencias. Va empezando a pasar experiencias y hasta el curso, pues del tiempo uno va terminando a comprender, pues que la vida uno no sabe por qué pelea. Porque yo en ese momento me frustré de mi mente y digo yo: bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué peleo yo? Si yo era rozador de caña y ahora que soy militar. Y empiezo yo y digo yo, en mi mente yo solito haciéndome análisis y digo yo: ¿qué? ¿Me matan? ¿Qué? ¿Por qué? Pero como era un cipote de 17 años tenía. Entonces lo que le quiero decir, pues bueno, camaradas, decomisamos un campamento, la aldea. Estaba un campamento, la aldea, la decomisamos, gracias a Dios, trabajamos bastante en equipo con el batallón y la decomisamos. Luego decomisamos un campamento que le decían Las Cruces. Sí, camarada, nosotros el primer pijasello tuvimos bajas de 14. Tuvimos que evacuarlos para acá, para José Guayabal, sacándolos en el lomo, camaradas emputados, y porque no solo era de victoria, también habían bajas que quizás el ejército nunca las quiso decir, que habían bajas por el miedo de que la guerrilla pues estaba también bien establecida. Entonces nosotros tuvimos bajas en el primer campamento que quitamos, luego en el otro 22 muertos, heridos, y había que evacuarlos también. ¿Y capturas habían? Sí, habían capturas. Nosotros teníamos un sargento que había
que acababa de compararse a la compañía que era del Bracamonte. Un señor bastante estricto que no me gustaban las acciones de él, pero estábamos bajo de mando de él y nosotros teníamos que hacer lo que ellos decían. Nosotros éramos simplemente soldaditos, reclutas más que todo. ¿Se sobrepasaba él? Se sobrepasaba de las líneas de él, pero allí como que todo era normal. Bueno, nosotros, bueno, estando así, camaradas, se fue yendo el tiempo, pasé un año, al año, venimos aquí a Mariona. Esos puestos nosotros cuando salíamos del cerro de Guazapa, llegaba otro relevo, otras compañías a relevarlos, a cuidar esas posiciones para que no se volvieran a... Sí, entonces nosotros los tiraron para Mariona, aquí hubo otro enfrentamiento grueso, llegando a Mariona, un ataque que querían sacar a todos los presos. Ese fue en el 89, casi llegando ya al 90, por ahí así, pero por ahí así andamos. Se vinieron ellos, camaradas, nosotros estábamos ya para romper la ofensiva, ya estaba cerca la ofensiva de quererse romper y nosotros en ese tiempo solo oímos el bazucazo, ¡bum! Las paredes, iban los presos para afuera bajando una vaguada. Iban saliendo. Iban saliendo. Allí vieron bastantes bajas de gente inocente, pues, pero en ese tiempo, camaradas, nosotros los enjuiciaron. A nosotros había como que los derechos humanos, porque mucho preso había fallecido en una vaguada. Y allí no se sabía si la tropa o la guerrilla había hecho todo eso, porque fue un juego acerrado. Y los presos quizás ellos se iban a campo libre, ellos querían salir quizás a su libertad. Y murieron varios. Y murieron varios. Y entonces allí, camaradas, cuando estaban esos, a nosotros llegaron al siguiente día. ¿Qué batallón estuvo aquí? El batallón San Carlos, la tercera compañía del San Carlos estuvo aquí, ok. Como que ya sabían, ustedes estuvieron aquí al frente y ustedes van a responder por eso. Nosotros estuvimos por 4 días en calzonetas, vendados, interrogándolos en una cancha, allí abajo de allí de Mariona. Había una cancha abajo y allí los entapialaban. Allí los bajaron y allí los tuvieron como a 14 soldados, sacándolos, llegaron con silla eléctrica a sacarlos información, verdad, porque nosotros, claro, cuando me entrevistaron así me dijeron, tú participaste, que yo me acuerde que haya matado a un civil o a un guerrillero, no, sí abrí fuego, pero no estaba en la área que me están diciendo, ¿ok? Y me anduvieron, camarada, vendado de mis ojos, vendados de mis ojos por todos lados, camarada, hacia alrededor. Cuando pasaron todo. ¿Cuánto tiempo fue? 4 días. ¿Y en el día estaban en la cancha y en la noche lo llevaban para otro lado? En la noche lo llevaban a encerrar, camarada. Entonces, camarada, cuando a nosotros los llevaban a guardar en las noches. Y a veces los sacaban a las 2 de la madrugada, a que dijéramos la verdad. Y yo lo mismo hasta que me llegaron y me trabaron, aquí vas a decir la verdad. Y lo que les estaba diciendo era lo correcto, camarada. No tenía nada que temer, me consideraba inocente y fue un hecho, gracias a Dios. Yo le di gracias a Dios, porque decían de que si salíamos involucrados íbamos a ir a pagar con cárcel. Todos los que habíamos participado. Pero desgraciadamente, gracias a Dios, ninguno de los que habíamos estado. Llegaron a una conclusión que el juego venía de los cerros. Y quizás la guerrilla se equivocó, que pensaron de que era tropa porque era de noche. Entonces salimos libres. De allí me suspendieron la licencia. Pasé varios días de investigación todavía, solo porque no bastaba todo lo que habían hecho. Pasamos allí, camaradas, y bueno, cuando ya se aseguraron, al lugar de darme licencia para el cerro de nuevo, bueno, fuimos.
Llegamos al campamento El Quemado, que le decían. Ese campamento era... Está al otro lado. Sí, ese campamento estaba poblado de guerrilla, estaba grueso todavía. Allí había un montón de casas y toda la gente era... Y mire, camarada, allí fue la primera historia más buena de mi vida. Así ya hace poquito había llegado un teniente de una barrita. Se había congregado al batallón de nosotros y había pasado a la tercera compañía del San Carlos. Era de una barrita, el oficial Munguilla le decían, pero el apellido ya no me acuerdo de él, pero era una barrita, era un... Bueno, y lo que le quiero contar es que estábamos en una posición avanzada cuando él llegó y yo estaba haciéndole aseo al fusil. Haciéndole aseo, cuando él llegó y en ese momento se me fue un disparo y Simacito mataba al centinela. ¿Usted? Yo. Ajá. Y yo dije, bueno, y viene un sargento y le dice, métale 500 a mi teniente, le dijo. No, le dijo. Venga para acá, soldado, usted se le fue el disparo. Le digo, aparte que sí, mi teniente, le fue el disparo, le dije yo, y bueno, un error, le dije, de humano, le. Ok, me dijo. No, le dijo el oficial. Yo fui soldadito, le. Fui soldado, le dijo, y comprendo al soldado, le. Fui soldado, le dijo, gracias a Dios soy hoy teniente, le dijo, pero empecé de soldado, le dijo, hasta hoy el grado que tengo. Y un error es un error, le dijo. Y entonces viene el señor, vaya a venir, me dijo, vos te vas a ir conmigo, y empezó a seleccionar la gente. Íbamos 15. Ya estábamos cerca, ya habíamos detectado el campamento del Quemado. Ya lo habíamos detectado. Y dice, vamos a tomarlos la elevación y vamos a ver cómo vamos a abrir juego, vamos a planear allá, vamos a sacar todo y vamos a pedir coordenadas, dijo a José Guayabal, dijo, con apoyo, para ver qué hacemos. Bueno, y lo fuimos, camarada. Llegamos a la posición y donde llegamos, no, camarada, y los empiezan, ya los tenían bien chequeados y los empiezan. Allí en Topán nomás los mataron un cabito y la 60 había quedado botada, camarada. Y como yo ya tenía un poquito más de años, ya tenía un poco de experiencia, no dije, la 60 no se va a quedar, y la balacera me rodeaba así, ¿ve? Y los camaradas ya se habían corrido bastante, donde me vieron que no me habían dado todavía, empezaron a apoyarme para ver si yo podía llegar con la 60. Y gracias a Dios, camarada, no me convenía, pues, logré sacar. Sí, saqué la 60, camarada, y sin ningún ranguño. Y llegamos de regreso a la posición y dice mi teniente, en la noche les caemos. Ya habían ido a minar, camarada. Ya habían ido a minar, inteligente la guerrilla, porque ellos tenían todo lo de ellos. Ya habían ido a minar, y cuando dice mi teniente, hoy es punto y vamos a entrar, y él dice, yo me quito las barras, se quitó las barras y yo voy a ir de puntero. Usted, subsargento, le dijo, usted me va a seguir, y el cabo después va los soldados. Mire, camarada, un rayo de la muerte lo hizo 2 pedazos al teniente. Allí perdimos al sargento, perdimos al teniente, perdimos al cabo y a 2 soldaditos más. Se los llevó. La misma una explosión inmensa. El teniente había por 2 pedazos. La mitad aquí y la mitad para allá. Y los soldados todos llenos de hoyos, los cabos todos, y le digo, y bueno, y empezamos. Como los soldados se enloquecían, la disparazón a lo loco. Y solo había sido una explosión para acabar. Allí no los atacaron, se quedó todo silencio. Estaban esperando el movimiento que quizás nosotros hiciéramos para sacar los cuerpos, para quizás acabarse la unidad. Pero gracias a Dios no fue así, como ellos quizás lo tenían planeado. Había siempre un chuca ya de varios años, y se quedó y me dice, mira Canillón, ese era mi indicativo, Canillón me decía, mira Canillón, ¿qué pasó, chuca? Yo te veo bastante activo a vos, me dijo, necesito que te tomes allá, me dijo aquella, yo andaba un M203. Yo necesito de que vos, me dijo, me apoyes allá porque huelo algo, no va, y empezamos a pedir coordenadas. Y hasta que vimos de que todo rodeado, camarada, empezamos ya. Y me dice el camarada, ahora es punto, me dice. Empezamos y empiezan a pepenarlos. Pero como ya habíamos pedido apoyo, empiezan a
de José Guayabal a caer los vergazos y los huevellan el radio. Y del mismo radio llegan las frecuencias. Y después para el bombardeo era para nosotros. Y mire, y el radio operador la cagó. Sí, sí, allí se lo doblaron. Y cómo lo podíamos ir a sacar si teníamos miedo porque estaba minado, camarada. Y no podíamos tocar, tenía que llegar, empezamos a hablar a los que estaban para ir a explorar. Sí, para deber de sacar, a ver qué pasaba, camarada. Y gracias a Dios, camarada, en ese debate pasamos como aproximadamente, camarada, unos 10 días. A los 10 días llegó Bracamonte, llegó el Espral, y lo que le quiero decir, y 4 compañías de la primera brigada, el batallón Libertad, el batallón San Carlos, el batallón Noche Marroquín, el Pantera, y empezamos a tirarle. Y le digo, gracias a Dios fue un éxito. Allí habían, acá 47, pudimos sacar la guerrilla de ahí. Algunos murieron, así hubieron bajas por todos lados. Que los medios no sacaron todo lo que hubo, que solo pérdidas de guerrilla. Es que de nosotros no hay cosas así de videos. Que no había nada de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué va? No sé, camarada, no sé por qué motivo. Tiene un vergo de videos. No sé por qué motivo no hacían todo eso. Pero sí le digo yo, en ese cerro de Guazapa, sí, yo le digo a veces a mis hijos, tengo hasta presente por los pasos a donde yo pasé. Pero a usted no le tocó recoger partes del oficial, del sargento. Sí, me tocó llevarlo en una hamaca, camarada. Yo me estilaba sangre por todo mi cuerpo aquí, camarada José Guayabal. Allí llegó un helicóptero a recogerlos. Nosotros, mi ropa mejedilla, y no había cómo cambiarlos, un uniforme teníamos nomás en ese tiempo. Tremendo para las familiares, país. Eso fue duro, camarada, y ahora de que yo me pongo a pensar, camarada, ahora de que yo me pongo a pensar, camarada, la vida de que estamos viviendo ahora, yo cuando voy así a cobrar, camarada, los 100 pesitos que me dan, se pone la guerrilla y bastantes soldados, así, gente que ha estado a discutir. Y digo yo, hay cosas que no se pueden hacer, camarada, somos los mismos y si caímos en un vacío así, bueno, esa es mi manera de pensar, caímos por falta de ignorancia. Si vamos a ver la gente que estaba en el poder comiendo rico y matándose los que no teníamos nada, sin saber por qué peleaban. Y sí, casi la mayoría de mi familia, casi tenía varios hermanos de que eran guerrilleros. ¿Sí? Bastantes. Y yo llegué a un punto cuando estuve, de unos 7 años estuve, camarada, cuando me llevaron al primer campamento, que quería pertenecer a la guerrilla. Y yo les dije de que no me renacía, no estaba apto para ningún bando. Me mandaron a las 12 de la noche, me vinieron a dejar los guerrilleros en un caballo. Yo tenía un primo de que era comandante. Y me vinieron a dejar a un caballo porque pensaron de que yo los iba a delatar. A medianoche, vendado, yo llegué a la casa y todo tranquilo y jamás dije yo lo que me había pasado ni nada. Es ahí donde yo le digo de que nos estábamos matando hermano contra hermano. Y entonces, así, camarada, a veces suceden cosas que uno, sin darse cuenta, camarada, sin darse cuenta uno lo que está sucediendo alrededor de uno. Y ahora de que ya tengo mis años, hoy hago memoria y empiezo a analizar que los ricos, bien tranquilitos, si vamos a ver el frente, los meros líderes comiendo grueso. Y los que no teníamos letras en los montes. ¿Peleando qué? Solo porque ellos quedaran peleando para ellos, para que ellos se enriquecieran más y estuvieran más como están. Y nosotros ahora, ¿en qué posición usted cree de que nosotros con 100 pesitos que los del gobierno a todo esto, camarada, estando en el punto de la 2 de aquí de Mariona hacia, ¿cómo es que se llamaba? Pero el punto de la 2, no sé, de Mariona para arribita, tantito, iban unos urbanos y allí iba la guerrilla.
Y a mí me habían dejado 2 reclutillas que tenían 2 días de haber pasado, camarada. Y, No, ya vamos a terminar. y en eso, camarada, me dice el sargento, no le hagas parada a ese bus, me dice, porque 3 pasajeros lleva. Y esos 3 pasajeros eran guerrilleros. Y tiraron aquel vergo de minas, camarada. Ah, la tiraron. Y me levantaron diámetro, camarada, y me explotaron los 2 oídos. Y el camarada que estaba con el radio, con las tripas en este lado, así ve, a un lado. Y yo quedé como loco, camarada. Disparaba por todos lados. Hasta que esperaron la tropa de que se me acabara el cargador, lo que tenía. Cuando me cayeron, me quitaron el fusil, camarada, y me vieron de que mis 2 oídos eran un tumbo de sangre de los 2. Me habían reventado los tímpanos. Y el camarada que estaba allí, gracias a Dios, solo le hicieron daño, solo romper lo que es la carne. Y las tripas, nada. Cuando desperté en el hospital militar, camarada. Y con algodones y todo, y como a los 4 días ya me habían dado de que tenía que ir para el monte. Así es. Y yo, camarada, donde yo me pongo a pensar, yo allá en el monte, liqueando aquel vergo de pus, pudriéndome por dentro, y aquel dolor. Y ahora que le den esa miseria y hoy me dan esa miseria con una lástima, camarada, a lo cual nadie sabe cada uno lo que pasamos. Y nosotros que estamos vivos y ahora todos esos que han muerto, y mire, camarada, y para peor que vamos para peor. Yo con esto que estoy viendo el presidente, pues yo hallo de que no estamos bien, camarada. Tanto impuesto. Yo soy padre de familia, tengo cinco hijos. Y por bajos recursos a veces no he podido sacarlos adelante con el estudio. Se me han quedado con primer año, segundo año. Y allí han terminado la carrera mis hijos por el asunto de falta porque 100 pesitos que a mí me dan, no me alcanza, camarada, con mi familia. A mí me gustaría, camarada, de que ya que ustedes andan entrevistando, creo, en varias partes, camaradas, me gustaría pues que la gente pues lo buscara para una entrevistón y contar la experiencia para desahogarse un poco uno y sentirse un poco bien uno. Porque es bueno, camarada, contar un poquito de lo que uno sufrió y estar bien. Esa es la invitación para cada uno de los que puedan contar su historia. Cada uno vivió una historia diferente.